Un aplauso, bienvenido, Padre Charlie. Gracias por estar con nosotros aquí. Tenemos nosotros el privilegio, los colombianos, de que él esté en la ciudad de Barranquilla como párroco de la Parroquia del Espíritu Santo de la Arquidiócesis de Barranquilla. Y hoy está aquí con nosotros dándonos la última enseñanza de este primer encuentro nacional. Recuerda que lo puedes escuchar también por www.rccolombia.org. Rubén, ¿cuál es el nombre de la enseñanza? El Padre estará compartiendo con nosotros la enseñanza, el amor de Jesús que nos salva. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso para que él sienta la presencia de Colombia también aquí. Pablito era el hijo de un finquero, un señor que en una veredita tenía una finca, tenía unas 10 vacas lecheras y todos los días tocaba ordeñarla, pero había logrado este señor vender su leche en un hato más grande que le daba mejor precio. Y entonces Pablito, hijo adolescente, 14 años, el papá lo despertaba todos los días a las 4 de la mañana para que fuera a llevar la leche en una carreta, llevar la leche hasta el jardín a mí, y que lo mejor del sueño, y se levantaba pues hecho una desgracia, todo sucio, cochino, y se iba regañando y se iba maldiciendo, llevando las garrafas de leche hasta la otra finca. De repente, al cabo de unas semanas, cuando el papá fue a despertarlo, el pelao estaba despierto, estaba bien bañado, se había puesto su gomina en el pelo para su cresta, estaba bien perfumado, se había puesto su mejor prenda, su mejor vestido, y entonces el papá le dice: hijo mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué se debe este milagro? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿A qué se debe que tú, que siempre te levantabas quejando y maldiciendo, ahora estés perfectamente bien arreglado y perfumado como que te fuera para una fiesta? Y le dice el pelao: ¿sabes, papá? Es que desde hace una semana quien me recibe la leche es la hija del finquero, que es una pelada guapísima. Bien, con esta pequeña ilustración he querido iluminar el tema que nos toca: encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Encuentro con el amor que nos salva. La vida de este muchacho era un desastre, pero hubo algo que lo motivó tanto que fue capaz de hacer un cambio radical en él. Aunque en la historia era el interés por la pelada, pero nosotros tenemos que tener ese cambio no por interés, sino por gratitud, por aquel que dio su vida, derramó su vida, su sangre en la cruz por nosotros. Ustedes ya han venido trabajando el día de anteayer y de ayer con los numerales 259 a la 263 de la Evangelii Gaudium. Me toca trabajar entonces ahora los numerales 264, 65 y 66, que empieza el numeral 264 diciendo: la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más y más. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos quede claro que la salvación no es un conocimiento, la salvación no es una doctrina, la salvación no es una definición dogmática de fe a la que tengo que adherirme. Tanto el documento que estamos leyendo, como el documento de Aparecida, como el documento de Puebla, han insistido siempre el Evangelio Nunciandi con Pablo VI en que el punto de arranque que motiva toda nuestra fe y nuestra experiencia y nuestra dinámica en la iglesia es una experiencia personal
con Jesucristo vivo y resucitado. Cuando el documento de Aparecida en el numeral 226 habla sobre la misión de los discípulos, el discípulo primero tiene que encontrarse con el Señor. Y cuando habla de los 4 ejes fundamentales que tiene que vivir un discípulo, empieza proponiéndonos, en primer lugar, la experiencia religiosa. No estamos hablando de la canción de Enrique Iglesias, estamos hablando del querigma apostólico. Debemos, en primer lugar, tener nosotros una experiencia fundante con Jesús que parta nuestra vida en dos, y también a su vez cuando seamos misioneros tenemos que ofrecer un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro vivo, un encuentro real, un encuentro capaz de partirnos la vida, un encuentro capaz de hacernos nacer de nuevo. Cuentan que habían llegó un momento en que su propia naturaleza, llegó un momento en que el código que tenían dentro de sí los llevó a empezar a armar sus capullos. Uno de los gusanitos de seda era muy pesimista, el otro llegaron al final de su vida de orugas a empezar a construir sus propios capullos. El pesimista dijo, ajá, estamos construyendo nuestra propia sepultura. Es la mortaja en la que vamos a morir. Nuestra vida ya se acabó, ya no hay nada que hacer, ya estamos con esta capullo y aquí nos morimos y aquí acabó todo, decía el pesimista. Mientras tanto, el gusano de seda, que era pragmático, dijo, bueno, llegamos a una situación inesperada, pero lo más seguro es que esta situación será pasajera. Entonces, a mal tiempo, pues buena cara, y hacer todo lo posible para que nos afecte menos esta situación. Entonces él terminó de envolver su capullo y dijo, será un momento, después vendrá un despertar. Y de repente el tercero, cuando empezó a hacer su capullo, dijo, wow, estamos metiéndonos en el túnel del tiempo. Nos estamos metiendo, estamos preparando nuestra propia máquina transformadora. Voy a hacer un gusano transformer. Oh, y se puso a soñar, algo nuevo viene. Esta situación final no es más que el inicio de algo inesperado. Y se ponía a soñar en un gusano transformer que luchaba contra el mal y todo, y soñaba las maravillas, y así lo agarró el sueño de la metamorfosis. Cuando pasaron los 15 días que demora la metamorfosis dentro del capullo de la oruga de seda, cuando miraron la primera oruga, había muerto, era una mariposa que estaba muerta dentro de su capullo. Era tan pesimista que simplemente ante el fin de una situación prefirió dejarse morir. Ya era una mariposa, pero una mariposa muerta. El segundo, de repente se empezó a mover el capullo y de repente salió nuestro gusano de seda. Y una vez que salió del capullo dijo, bueno, fue pasajero, ya estamos de nuevo acá. Y se empezó a arrastrar como un gusano a continuar su vida, aunque tenía alas de mariposa. Era una nueva criatura, se había transformado en un nuevo ser, pero su corazón no era corazón de mariposa, sino que tenía un corazón de oruga. ¿Cuántos católicos hemos sido transformados en el Señor, pero todavía tenemos un corazón de oruga, un corazón que nos amarra al viejo hombre que está viciado?
¿Cuándo entenderemos que la muerte de Jesús en la cruz es transformadora, es liberadora? Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Él, aunque ya era una mariposa, el gusano pragmático, seguía arrastrándose como una oruga. En mi ministerio sacerdotal me encuentro yo con muchos hermanos que, líderes carismáticos de renovación, todavía se arrastran en medio de sus cadenas, se arrastran en medio de sus pasiones que no pueden controlar y viven como una doble vida. El hermano de renovación, el doctor Shekel, pero después en las noches o en otros momentos Mr. Hyde. En algunos momentos el cristiano predicador, pero el otro todavía la dimensión de oruga que nos arrastra y nos ata a nuestro pasado pecador. Y tercero, cuando sale la tercera oruga, dijo, ¡wow! Me transformé en un transformer volador. Ahora ya no formo parte de la infantería, ahora formo parte de la FAC. Y se lanzó al aire a volar feliz y contento, disfrutando su nueva naturaleza de mariposa. Mi querido hermano, la experiencia personal de Jesucristo es una experiencia transformadora y es también una experiencia liberadora. Si vamos a tener un encuentro con el amor de Dios, es un encuentro que transforma. Me preocupando a mí los llaneros solitarios. Me siguen preocupando a mí muchos predicadores que predican por todo el mundo, pero no hay una comunidad detrás de ellos que los envíe. No hay una comunidad detrás de ellos a la que tengan que venir a dar cuentas. Cuando en los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo decía, sepárenme, prepárenme a Silas y a Bernabé, ellos entonces oraban por ellos, le ponían las manos y los enviaban. Eran enviados por una comunidad, no eran llaneros solitarios, no eran francotiradores en la fe. Una comunidad les enviaba. Y cuando ellos regresaban, lo primero que hacían era informar a la comunidad lo que había pasado. Y cómo las puertas del reino de los cielos se habían abierto ante los gentiles y los paganos. Y leemos en los Hechos que la comunidad que los había enviado arrancaba en exultación de alabanza, de gozo y de alegría por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de los gentiles. Eran enviados y regresaban a la comunidad. Una comunidad los enviaba, una comunidad a la que daban cuenta. En Estados Unidos, en la Iglesia Católica y en la Renovación Carismática de Estados Unidos, sobre todo en la costa de California, se están levantando muchos ministerios de predicación. Ministerio de Predicación La Rosa del Sarón, Ministerio de Predicación Cristo para las Naciones, Ministerio de Predicación, Ministerio Católico de Evangelización, con un nombre propio. Pero uno ve que no es una comunidad, sino que son un grupo de hermanos que han hecho de la predicación un modus vivendi y un modo de lucro, de lucrarse. La palabra ministerio católico es antieclesial y anticatólica, y se los demuestro por qué. Porque en la Iglesia Católica existen figuras canónicas muy claras, como Instituto de Vida Apostólica, como Asociación de Fieles Laicos, como Instituto de Vida Secular. Existen figuras canónicas donde el grupo de católicos va a la curia, presenta su proyecto, su comunidad, se estudia, se le pide estatutos, se le nombra un sacerdote asesor y se les da cabida primero ad experimentum dentro de la diócesis. ¿Por qué inventarse y coger un término protestante, ministerio Jesús Agua Viva, cuando muy bien puede ser un instituto de fieles laicos afiliado dentro de un espacio propio en la Iglesia Católica, que se mete dentro de la estructura, que tiene un asesor y que rinde cuentas a un obispo? Cuidado con los llaneros solitarios. Si el predicador no tiene una comunidad que lo respalde, piensen dos veces antes de convocar. Lamentablemente en Colombia han habido algunos predicadores, muy buenos predicadores,
que manejaban la palabra, que uno decía, wow. Pero una vez que los invitaba a una comunidad, agarraban 2 o 3 personas de esa comunidad, formaba su ministerio y después él mismo se autoconvocaba una vez que lo conocían. Ya no era la comunidad carismática que lo había invitado, sino su ministerio que había creado en Bogotá. Entonces se invitaba entonces, y entonces por supuesto que toda la taquilla no iba para una obra social, no iba para una comunidad eclesial, sino que iba para unos cuantos que habían hecho de eso un negocio. Cuidado con eso, porque la vida de fe y la vida de evangelización tiene que ser una vida eminentemente comunitaria. Se sienten realmente miembros de una comunidad y corresponsables en su desarrollo. Tercer eje que nos propone Aparecida 226 frente a esta experiencia de ser salvados por Jesús es la formación bíblico-doctrinal, que es la catequesis. Miren, la primera parte es el querigma, la querigmata, segunda es la comunio, tercero es la catequesis. Primero es el mensaje impactante que te convierte, segundo es la inclusión dentro de una comunidad en la que vas a crecer, y después es la formación, el crecimiento, la doctrina, la didascalia, la formación en la doctrina de la fe, que lo que va demostrando un crecimiento. Necesitan todo convertido, necesita profundizar su conocimiento en la palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única manera de madurar su experiencia religiosa. No es un conocimiento teórico y frío, sino una herramienta fundamental en el crecimiento espiritual, personal y comunitario. Ayer hablaba con uno de los pelados del Ministerio de Música de la comunidad juvenil Getsemaní de la Parroquia del Espíritu Santo, pelado que toca ahí la guitarra, se llama Lucho Luis, y me contaba Luis que había subido al taxi con su mamá, y le había tocado un taxista del otro lado de la orilla, un hermano esperado. No me gusta llamarlos separados, me gusta llamarles esperado, porque esperamos que algún día entren a formar parte del único rebaño de Jesucristo, con Pedro como cabeza. Amén. Y entonces Lucho me contaba que el taxista empezó a hacerle preguntas capciosas, preguntas, ataques comunes, y él mismo ni siquiera se dio cuenta, ni se puso nervioso, sino con argumentos propios de la palabra de Dios. Me decía, padre, incluso con homilías que le he escuchado a usted, pude mantener mi fe firme en los planteamientos de mi fe. Padre, cuando salí del taxi, mi mamá me abrazó y me dijo, te felicito, estoy orgulloso de ti. Y este pelado todavía no tiene, creo que más de 2 años en la comunidad, y sin embargo ya era capaz de defender su fe. Necesitamos que nuestros hermanos que tienen la experiencia de Cristo Jesús puedan también dar ese paso de crecimiento espiritual. Dice Evangelii Gaudium, pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, es imposible, nos dice el Papa, que ese amor no se convierta en una necesidad de hablar del amado. Pablo lo decía en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí! Para Pablo la predicación formaba parte de una de las situaciones vitales de la propia vida, como el comer, como el vivir, como el respirar. ¡Ay de mí! Si no predicar el Evangelio parecería que fuera a reventar en 1000 pedazos. Entonces esa necesidad de hablar del ser amado coincide también con lo que nos dice Aparecida cuando nos habla del compromiso misionero de toda la comunidad. Del compromiso misionero de toda la comunidad. Ese compromiso misionero nos invita a salir al encuentro de los alejados. Ojo, de los alejados. ¿Qué significa que se alejó? Que primero estuvo cerca. Si se alejó, es primero que
en algún momento estuvo cerca, pero hubo circunstancias que lo alejaron. Nos invita la evangélica Dios a salir al encuentro de estos hermanos, a reenamorarlos, a provocarlos. Un cristiano que vive la experiencia de ser salvado por Jesús se convierte en un provocador. Yo quiero invitar aquí a un viejo discípulo mío, se llama Mauricio Palacio, a que en unos minuticos nos hable un poquito de lo que significa ser verdaderos provocadores. ¿Quién vive? Démosle un aplauso fuerte al Dios de la vida. Eso. Yo quiero, en estas 2 horitas que voy a hablar, no voy a hablar mucho, ¿ya? Para que no metan a mi mamá en el problema. Yo quiero que mires al hermano que tienes a tu lado, míralo por un momento, míralo, y le vas a decir, hermano, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí tienes la culpa de la cara que pones. La que tenemos ya, pero la que ponemos, bendito Dios. Hay gente que va para la iglesia y parece que le fueran a cobrar una deuda, una cara de amargados. Hermano, ¿para dónde va? A misa, a misa. ¿Y tú haces parte de la renovación? Sí. Yo estuve en el Congreso, ¿dónde? Allá en esa vaina, donde hace un calor que hasta el diablo se lo encuentra uno tomando Gatorade, allá en Cartagena. El padre tocaba ese punto, provocadores. Yo pienso que una de las características de un evangelizador es esa. Nosotros nos tenemos que convertir en provocadores del reino. Provocar. Un predicador que no inyecte ese deseo en aquel que está allí al frente suyo. Hay que mirar. Muchas veces predicamos al revés. Hay gente que en vez de salir con esperanza de un encuentro, sales triste. Termina el encuentro y dice, ¿dónde hay psicólogos? Padre Charlie, usted me puede atender. Es que salí con miedo de esa prédica. Ese evangelizador que montaron allí nos trajo, puede llenarnos de terror. Y entonces sale la gente así del encuentro. Ahí viene, ahí viene. No. Nosotros nos tenemos que convertir en verdaderos provocadores. Mauricio, ¿y eso de provocar cómo es? Imagínense que ayer estuve en un centro comercial en Barranquilla, el Buenavista, de pronto algunos lo conocen, y me encontré con un amigo. Me decía, Mauricio, te voy a invitar a comer dulce. Este es el tiempo que aquí en la costa empiezan a hacer dulces de todo, de mango, de yuca, de papa, de tomate, eso de todo le sacan dulce. Y había una mesa como con 20 o 30 dulces. Mira, unos dulces, uno de mango biche, heladito, al primero que le eché el ojo fue ese. Con 3 galletas de esas de saltín, y le eché 3 cachetadas de dulce a esa galleta, y empecé, y el man me miraba así, el que me invitó, y me decía, yo le dije, ¿y tú no vas a comer? Me estás provocando, Mauricio, pero es que yo no puedo comer dulce. Entonces yo le hacía, mira, ve, y esa galleta está crocante, y ese dulce está acidito, rico. Y después le dije a la señora, deme uno de tamarindo. Ay, sopa, ¿qué fue? Mira, hasta las pepitas yo las masticaba. Sabroso. Qué cosa rica. Y ese man de milagro la baba no le chorreó. Pero nomás así que, es que no puedo comer. Después me invitó a almorzar. Nos comimos una mojarra de esas que no crecen más.
arroz de coco. Pruébelo, pruébelo. Si usted viene del interior del país, vaya, pruébelo. Una ensalada de esas con tomatico, cebolla, lechuga, fresas, aguacate, pimienta, 3 toletes de yuca, de esos que no crecen más. Mi llave. Y 3 cachetadas de suero, ¡Guau! ¡Guau! Y un porrón de agua de panela con hielo raspado. Y salía esa agüita así, bebé. Ay, no me diga más. Y adivina, me dice el man, estoy a dieta. Mauricio, lo peor que me pasó hoy fue invitarte a almorzar y a comer dulce, porque ni puedo comer dulce, ni puedo comerme eso. Me has provocado, estoy que rompo la dieta. Y le dije, mi llave, pero no pierda la oportunidad. Dije, señorita, una mojarra más. Yo pienso que ahí está el papel del evangelizador. Que cuando tú te montes, que cuando tú le hables a tu hermano, ese hermano pueda decir, yo quiero vivir como él. Yo quiero ser feliz como ese predicador. Yo quiero ser feliz como ese hermano que me encontré en el bus, que me encontré en el centro comercial. Hermano Mauricio, pero es que yo no sé predicar. Hay gente que entra en un adormecimiento porque piensan que si no pueden subir a una tarima a predicar, Dios no los tiene para nada. Mira, desde mi testimonio yo puedo provocar. ¿Qué días predicaba a unas señoras de esas que no sé si en Cartagena hay? De esas que van todos los días a la misa y te dan la paz así. La paz. Uy, antibacterial. Gloria a ti, Señor. ¿Las conocen? No sé. Donde yo vivo hay un pocotón. Algunas les dicen la bisagra. No se mueven de la puerta ni de la ventana. Chismosas. Y entonces yo les decía que hay que provocar desde el entorno, desde el lugar donde nos encontremos. Desde nuestro hogar yo puedo ser un predicador, y un predicador que esté provocando el hambre, la sed de esas personas por buscar a Jesucristo. El gran problema es que hoy cantamos en los congresos, en la iglesia, en los grupos de oraciones. Muchas veces cantamos y cuando Él pasa, todo. Hasta ahí. Yo no canto porque después le quito el puesto a los cantantes. ¿Ya? Entonces, eso lo cantamos. Si usted ve a la señora, a los señores en la iglesia, y cuando Él pasa, todo, y le ponen ritmo bacano, ¿sí o no? Y en el grupo, hermanita, Dios le bendiga. Hermano, bendito sea Dios. Ay, hermanita, me llamas para que hablemos de Dios. Y pasa. Y la gran pregunta, ¿por qué mi familia no se convierte? Llevo 15, 20 años en la renovación, yendo a los grupos de oración, pero es que yo no he sido capaz de que mi familia venga aquí a vivir un encuentro de eso. Señora, primer punto, primer paso para que esa familia venga a los pies del Señor. Primero, aprenda a provocar. Segundo, conviértase. 20 años en la renovación y tú dices, algo pasa. Porque cuando llegan a la casa estas señoras, señores o jóvenes, los que no van a la iglesia también hacen grupo de oración, pero cuando llega la mamá, el papá de la iglesia, tú en la iglesia cantas, cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Pero a nosotros muchas veces en casa nos cantan, apenas llega la mamá del grupo de oración, empiezan los pelados a alzar las manos, y cuando ella llega, todo se transforma, se va la alegría y llega la tristeza. Mamá, ¿para qué no te demoraste más? Te hubiese quedado allá hablando con el cura. Todo estaba chévere hasta que tú llegaste. Qué rico que hoy tú y yo nos podamos hacer esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo por el reino? ¿Estoy llevando una verdadera evangelización?
Estoy provocando con mi testimonio que otras personas puedan seguir al verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que en esta mañana podamos meditar en este gran mensaje que el Padre hoy comparte, y que tú y yo, al salir de esa puerta hacia allá, muchos puedan ir enamorados de Jesucristo, porque tú y yo estamos llenos del poder de Dios. Esa experiencia de ser salvados por Él nos mueve a amarlo siempre. El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Necesitamos ser provocadores. Necesitamos, como nos decía el Papa Francisco, ir a hacer lío, ir a revolver el lugar donde vivimos, donde nos movemos, para así poder dejar que la gracia del Espíritu arranque corazones. Necesitamos a esas personas reencontrarlos con la iglesia. Necesitamos a esos alejados, necesitamos reenamorarlos, que se vuelvan a enamorar, reencantarlos, que les encante el encuentro con Jesús, el encuentro con Dios. Quien se encuentra con Jesucristo no puede quedar callado, sino como Andrés, que al salir con Juan de la casa de la escuela de discípulos de Jesús, en Juan 1, 40, 42, cuando sale Andrés, ¿qué es lo primero que hace? Va corriendo a buscar a su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. El que se encuentra con Jesús se vuelve transmisor y misionero del amor que ha sido capaz de transformar su vida. La vida de Andrés se le partió, lo compartió con su hermano Cefas, y Simón pudo llegar a su vez al encuentro de Jesús. Pero también, mis queridos hermanos, como el evangelio de ayer, la mujer samaritana. Yo les contaba ayer en la misa de los jóvenes, de repente en la mañana no, porque hay mucha gente muy conservadora, pero con los jóvenes me tomo ciertas libertades en la predicación. Y les contaba que cuando las mujeres iban a sacar agua del pozo, no podía haber ningún hombre. Si había un hombre, se quedaban afuera. Y recién cuando los hombres se retiraban del pozo, llegaban las mujeres. No era común que una mujer se acercara al pozo donde había un hombre, a menos que sea una atrevida, que vaya con premeditación y alevosía. Y yo me imagino que esta mujer que venía con su cántaro, cuando se fue acercando y lo vio a Jesús, dijo: wow, está más bueno que el padre Charlie, wow. Y dijo entonces en su corazón: el número 7, 5 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y apenas lo vio, dijo: wow, el número 7. Entonces se arregló bien, metió la panza, sacó pecho, se colocó el cántaro y empezó a caminar. Y entonces, y allí fue, aunque ella fue con premeditación al encuentro de Jesús, fue por lana en busca del séptimo y salió trasquilada. Pero fue un encuentro que le partió la vida. Jesús le dice: dame de beber. Y ella le dice: ¿qué? Que te he de beber. Pero ¿cómo tú, siendo del Junior, me pides a mí, que soy del Millos, que te dé de beber? Y entonces Jesús le dice: ay, mujer, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, hace rato que lo hubieras pedido. Pero si no tienes con qué sacar de este pozo, mujer, el agua que yo te daré es un agua de la que nunca más volverás a tener sed, y que se convertirá dentro de ti en un manantial. La mujer dijo: dame de esa agua. Y Jesús le dice: ok, ven y trae a tu marido. A veces esa frase la hemos distorsionado, no la hemos mirado en su plenitud, porque estamos más fijándonos la atención en la pecadora que en Jesús. Pero aquí hay un precioso texto de espiritualidad conyugal. Ven y trae a tu marido.
Cuando uno está casado, el agua del Señor no es solamente para un miembro de la pareja, es para los dos. Los dos deben de conocer en el mismo, los dos deben de estar en el mismo caminar espiritual y deben beber de la misma fuente y de la misma agua. Por eso Jesús les dice, ven y trae a tu marido. A la mujer, ajá, pero yo no tengo marido. Jesús, claro, ya lo vi en tu Facebook. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tuyo. Y la mujer, ante esas palabras, va corriendo a donde sus paisanos. ¿Y qué pasó? El encuentro con Jesús, ¿qué la hizo? Misionera. ¡Hey! Me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo. Debe ser profeta. Y entonces, apenas dijo un hombre que me ha dicho todo, la mitad de las mujeres de Samaria se fueron corriendo para el otro pueblo. Pero las otras, las más curiosas, fueron a ver de qué se trataba. Y fueron, le escucharon, lo invitaron a que se quedara con él. Estuvo con él 2 días. Y al final, ¿qué le dicen los paisanos a la mujer? Ahora te creemos, no porque tú nos lo has contado, sino porque nosotros lo hemos visto y lo hemos oído con nuestros propios oídos y con nuestros propios ojos. Ahora ya no creemos por lo que tú dices, sino porque nosotros también lo hemos encontrado. Eso se llama ser provocadores. El encuentro con Jesús nos vuelve provocadores. Cuando Mauricio se ponía a hablar de esos platos costeños, muchos de ustedes estaban que se le hacía el agua a la boca. ¡Ah! 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 Eso significa provocar. Que tu palabra sea capaz de encender algo dentro de ti. Si tu evangelio, si tu palabra no provoca, yo me pregunto, ¿en qué momento se te refundió el Espíritu Santo? Si tu palabra no arrastra, yo me pregunto, ¿en dónde se te quedó tu encuentro personal con Jesús como Señor y como Salvador? Necesitamos detenernos en la oración, dice el documento evangélico. Necesitamos detenernos en la oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestras vidas tibias y superficiales. Aquí nos está dando la clave. ¿Cuál es la clave para sacudir nuestras vidas tibias y superficiales? Volver de nuevo a la oración. Necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Señor, se me acabó la gasolina. Señor, se me acabó la alegría. Señor, estoy pasando por un desierto. Hay algunos que todavía van en la mitad del Sahara. Necesito, la única manera para que el Señor sacuda tu pasividad y te haga de nuevo enamorarte de Él es en la oración. Solamente detenernos en la oración se convierte en el lugar privilegiado del encuentro con Dios. En Marcos 1:35, siendo muy de madrugada, Jesucristo subió a un lugar solitario. ¿A qué? A facebookear, a tuitear, a whatsappear, a orar. Y entonces, y allí lo cogió en la mañana. Después de buscarlo toda la mañana, lo encuentran allá. Señor, todo el mundo te está buscando. Y Jesús, ¿y para qué? ¿Y para qué me busca? Yo debo ir a otros pueblos, a otros lugares también, a anunciar y a proclamar el reino de Dios. Si Jesucristo, siendo Dios y siendo hijo de Dios, necesitaba del encuentro profundo e intenso con su Padre, ¿quién te crees tú, oh líder carismático, de pensar que tu oración en el grupo de oración es suficiente para tener una vida de arrastre y de testigo? Cuéntame de qué tamaño es tu vida de oración y te diré cuán grande será tu gracia y tu ministerio. Mis queridos hermanos, qué triste constatar que muchos carismáticos que nos consideramos los dueños del Espíritu Santo, nuestra oración es la oración de un pigmeo. Somos enanos espirituales porque hemos perdido la gracia de ese encuentro en oración que es capaz de sacudir
el frío de mi corazón. En Apocalipsis 2, 4, 5 nos dice el ángel del Señor a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes, que has perdido tu primer amor. Hermanos carismáticos reunidos en el ENCAR Cartagena 2014, tendré que como profeta decirte: tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Pero después sigue anunciando: date cuenta de dónde has caído. Primero, mira tu vida y mira en qué has caído. Segundo, arrepiéntete. Tercero, vuelve al primer amor. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Tu puesto preferencial VIP que había en la mesa del reino de los cielos, el Señor va a quitar ese nombrecito y lo va a mandar para otro lado. Te pide 3 cosas para que vuelvas de nuevo a cautivarte. Te dice que te des cuenta de dónde has caído, arrepiéntete, que significa girar, cambiar, dejar el pecado y volver a tu primer amor, regresar al primer amor. Y continúa el Evangelii Gaudium: puestos ante Él con corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo, simplemente ser ante sus ojos. En la Edad Media se peleaban, habían 2 grandes santos teólogos muy grandes que ha tenido la iglesia y fueron contemporáneos: Santo Tomás de Aquino con los dominicos y San Buenaventura con los franciscanos. Ellos peleaban y competían mucho, pero eran muy grandes amigos, pero también se echaban pullas. Un día Tomás invita a Buenaventura allá al convento de los dominicos y le pregunta a Buenaventura: y dime, hermano Tomás, ¿cuál es la clave de tu sabiduría, de tu elocuencia, de tu unción? ¿Cuál es? Y entonces Tomás le dice: ven por acá, ven. Y llegaron a un gran edificio, abrió las puertas y le mostró la biblioteca de los dominicos y dijo: esta es la clave de mi sabiduría. Y Buenaventura quedó impresionado. A la semana siguiente fue Buenaventura quien invitó a comer a Tomás. Y entonces Tomás le dice: y dígame, hermano Buenaventura, ¿cuál es la clave de su unción, de su gracia y de sabiduría? Y lo llevó a un cuartito muy pequeñito. Y dijo: aquí no van a entrar muchos libros. Y el hermano Buenaventura abre la puerta, y cuando abrió la puerta apenas había un reclinatorio y un crucifijo. Y dijo: esta es la clave de mi unción y de mi sabiduría. Por supuesto, es una historia que cuentan los franciscanos. Bien, entonces, Buenaventura nos da la clave. Y lo revuelve a remarcar aquí el Papa Francisco cuando nos dice que es ante el crucifijo. Solamente qué dulce es estar frente a un crucifijo, de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Ser ante sus ojos. No te dice de decir, no te dice de rezar, no te dice de hablar mucho, simplemente de ser ante Él, ser ante sus ojos. No tienes que hablar. La contemplación no es llenar a Dios de muchas palabras. La contemplación es cerrar tu boca y llenarte tú de la mirada penetrante, transformadora de la presencia de Dios en tu vida. El padre Arrupe, que fue general de los jesuitas, fue misionero en el Japón, cuenta que en una época había una japonesita que llegaba todos los días entre semana a su capilla allí, en las afueras, en los suburbios de la ciudad de Nagasaki, y entonces agarraba una pequeña sillita, no hay bancas, los japoneses se sientan en pequeños reclinatorios, agarraba un reclinatorio, se colocaba muy cerca al Santísimo y se quedaba toda la hora del almuerzo allí. El padre Rupe no la conocía, no era de su parroquia, pero veía que oraba ante el Santísimo. Un día se le acercó y le preguntó: hermana, ¿cómo está? Buenos días. Cuenta, ¿qué estás haciendo aquí frente al Señor? Ajá, ¿y qué haces? ¿Le rezas? No. ¿Le cuentas tus problemas? No. ¿Habla con Él? No. ¿Y entonces qué haces?
Le dijo el padre Rupe desesperado. Y la japonesita le dijo, pues yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. No llenes a Dios con palabras. Déjate mirar por Dios. Déjate mirar por Jesús. Deja que su mirada sea capaz de limpiarte. El que se acerca a la mirada de Jesús se vuelve transparente y se vuelve santo. Es la mirada de Jesús, el que no tiene nada que ocultar, el que no tiene nada de qué avergonzarse, no tiene temor de acercarse, porque yo lo había dicho Juan, Jesús en el capítulo 3 de San Juan, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el que hace lo malo huye de la luz y no se acerca a la luz para que sus malas obras no sean descubiertas. La última frase que nos presenta el Evangelio Gaudium es: sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él en medio de su tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto perderá el entusiasmo y dejará de estar seguro de lo que transmite, le faltará fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura y enamorada, no convence a nadie. Padre de misericordia, quiero alabarte y bendecirte, darte gracias por estos hermanos aquí reunidos. Aquellos que participan ya hace muchos años de la renovación, aquellos que participan hace poco en tus caminos. Solo te pido una cosa, Señor, que ese encuentro personal contigo, que esa experiencia individual los marque para siempre. Que ellos sean capaces de ser provocadores, de provocar en su entorno las ganas de querer provocar a Jesús. Derrama tu gracia sobre ellos, Señor. Que sean capaces de descubrirte a ti presente en su vida diaria. Que sean capaces de descubrir que tú caminas con ellos. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu espíritu. Necesitamos de esa fuerza capaz de sacudirnos de nuestro letargo y de hacer de nosotros nuevas criaturas. Señor, enamóranos de ti. Señor, transfórmanos en predicadores tuyos. Quita de nuestro corazón cobarde el temor y haz que nos entreguemos plenamente en tu amor. Bendito seas. Alabado seas. Glorificado seas. Te alabamos y te bendecimos. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán.